Mi abuelo me dejó toda su fortuna a mí, pero el secreto que venía escondido en su testamento terminó destruyendo a mi familia para siempre. Toda mi vida crecí pensando que éramos una familia perfectamente normal y unida. Mi abuelo paterno era un hombre de negocios muy exitoso, frío pero justo, que había logrado acumular una cantidad importante de propiedades y cuentas bancarias. Mis padres y mis tíos siempre se mostraron como personas atentas con él, pero la realidad era que todos estaban esperando el día de su muerte para repartirse el pastel, especialmente mi padre, quien siempre tuvo problemas con el juego y las malas inversiones, y veía el dinero del abuelo como su salvación financiera. Hace 3 meses, mi abuelo falleció a los 85 años. El ambiente en el funeral era tenso, se podía notar que mis tíos y mis padres estaban más ansiosos por la lectura del testamento que tristes por la pérdida. 2 días después, el abogado de la familia nos citó a todos en su oficina. Fuimos mi padre, mi madre, mis 2 tíos y yo, que en ese entonces tenía 24 años y no esperaba recibir absolutamente nada más que algún recuerdo sentimental. El abogado comenzó a leer el documento y la habitación se quedó en completo silencio. El testamento empezaba de manera normal, pero a mitad del texto, el tono del abuelo cambiaba por completo. Dejó escrito que sabía perfectamente que sus hijos solo lo visitaban por interés y que había descubierto que tanto mi padre como mis tíos habían estado desviando dinero de sus empresas de manera ilegal durante años. Por esa razón, el abuelo tomó una decisión radical, los desheredó a todos. No les dejó ni un solo centavo. En su lugar, me nombró a mí como el único y absoluto heredero de todos sus bienes, incluyendo la casa familiar y sus cuentas bancarias. La reacción en la oficina fue caótica. Mi padre se levantó gritando que el testamento era falso, que yo había manipulado al abuelo en sus últimos días y que me iba a demandar. Mis tíos comenzaron a insultarme y mi madre se echó a llorar, acusándome de traidor. Yo estaba en shock, no entendía por qué mi abuelo me había puesto en el ojo del huracán, pero lo peor estaba por venir. El testamento incluía una última cláusula, una condición que yo debía cumplir para poder acceder al dinero. La cláusula decía que en la caja fuerte de su oficina principal había un sobresellado con mi nombre. El abuelo especificó que el dinero solo se liberaría si yo abría ese sobre frente a un notario y revelaba su contenido a toda la familia. Desesperados por encontrar una forma de anular el testamento o encontrar algo que los ayudara, mis padres y mis tíos me obligaron a ir a la oficina del abuelo ese mismo día. Estaban convencidos de que el sobre contendría alguna prueba de que el abuelo no estaba bien de sus facultades mentales. Llegamos a la oficina, el abogado abrió la caja fuerte y me entregó el sobre. Con las manos temblando, lo abrí y saqué un documento oficial y una carta manuscrita. Le pedí al abogado que leyera la carta en voz alta. En ella, mi abuelo explicaba la verdadera razón de su decisión. Resulta que hace 10 años, mi abuelo se había hecho una prueba de ADN por un problema médico genético. Al revisar los resultados de toda la familia, descubrió algo devastador: mi padre no era su hijo biológico. Mi abuela, quien ya había fallecido, había tenido una relación extramatrimonial y el abuelo lo descubrió décadas después. Pero la carta no se detenía ahí. El abuelo adjuntó una segunda prueba de ADN que él mismo me había hecho a mí en secreto usando un cepillo de dientes que olvidé en su casa hace un año. El resultado de esa prueba confirmaba que yo sí era su nieto biológico. La verdad salió a la luz de la peor manera posible. Mi madre había tenido una aventura con el hermano menor de mi abuelo, es decir, mi tío, y yo era el resultado de ese secreto. Mi abuelo lo sabía todo. Sabía que su esposa lo había engañado con un extraño, y que la esposa de su supuesto hijo lo había engañado con su propio hermano. La oficina del abogado se convirtió en un infierno. Mi padre se enteró en el mismo segundo de que el hombre que lo crió no era su padre, que su esposa le había sido infiel y que su hijo en realidad era su primo. El matrimonio de mis padres se terminó ese mismo día. Mi padre echó a mi madre de la casa y le retiró la palabra a su hermano. Mis tíos ahora se están demandando entre ellos por las empresas compartidas y toda la estructura familiar se desmoronó en cuestión de horas. Actualmente, el dinero está en mi cuenta. He decidido mudarme a otra ciudad y cortar la comunicación con todos ellos. Mis tíos y mi padre intentaron impugnar el testamento, pero los abogados dicen que es imposible porque el abuelo dejó todo perfectamente blindado y con pruebas contundentes. Me siento increíblemente culpable por el dinero, pero al mismo tiempo sé que yo no causé las mentiras de mi familia. Mi abuelo solo usó su última voluntad para hacer explotar la verdad. ¿Creen que debía haber rechazado la herencia para evitar el dolor de mi padre, o hice lo correcto al quedarme con todo y alejarme de esa red de mentiras?